Buenas camaradas, vamos a trabajar hoy en este taller un tema de gran importancia, sobre todo porque estamos viviendo una situación verdaderamente preocupante para la estabilidad de la República ante la guerra económica que ha desatado el imperio sionista anglosajón contra Venezuela como parte esencial de su geopolítica imperial. El taller de hoy lo vamos a iniciar con esta lámina que sintetiza lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí nosotros estamos viendo cómo esta realidad nos golpea todos los días. Si decimos que estamos viviendo una agresión que se genera por una política que el imperio ha desatado y que se traduce en una guerra económica contra la República, aquí están parte de las consecuencias que esa guerra económica trae sobre nuestros pueblos. Si estamos en guerra, la guerra genera trastornos, que lo estamos observando acá en esta gráfica. Aquí vemos resultados de la guerra económica en Valera y en el país. Y vemos también cómo los trabajadores han asumido parte de su compromiso de defensa de la patria y se manifiestan y expresan su posición públicamente. Allí los trabajadores, en una toma simbólica que hacen a fe de cámara, le dicen claramente a la burguesía criolla aliada de ese imperialismo que no podrán con nosotros porque nosotros somos los hijos de Chávez. Vamos entonces, para ir entrando en materia, para irnos posicionando el tema, vamos a recordar que apenas hace pocos días, a finales de diciembre, ya cerca de Año Nuevo, la cabeza imperial, en una entrevista que le hicieron, tuvo la desfachatez, el atrevimiento de expresar públicamente que ellos son los responsables de la guerra económica no solamente contra Venezuela. Podemos recordar claramente cómo Obama decía que la política que ellos estaban realizando en esos momentos encajaba perfectamente con la caída de los precios del petróleo. En otras palabras, que la política que el imperio estaba realizando a nivel internacional era la responsable de la caída de los precios del petróleo. Y a ese plan que se está ejecutando actualmente en el mundo tiene la denominación de paciencia estratégica, que es una denominación, según los analistas, bastante cínica, pero políticamente correcta. Es la paciencia estratégica imperialista la que se está aplicando a los pueblos del mundo ante el fracaso de la imposición violenta que intentó la derecha fascista de los neoconservadores, dirigida por Bush hijo, en el Medio Oriente y en el resto del mundo, para apropiarse de las reservas energéticas y hacer posible la ejecución de ese plan de dominación que es el proyecto para el nuevo siglo americano. Así que la confesión de Obama, que rompe con todos los esquemas de lo que ha sido la diplomacia internacional, que raya en el descaro, ante eso queda claramente demostrado que el famoso discurso del modelo capitalista como un modelo que se basa en la ley de la oferta y la demanda queda totalmente desmontado. Ese mercado, con las declaraciones de Obama, no es tal. Si usted tiene la capacidad de jugar con los precios de un componente fundamental de la economía mundial, como es la energía, como es el petróleo, si ese mercado no funciona con las leyes que ellos dicen, evidentemente que nos están demostrando por primera vez que han engañado al mundo eternamente. Que el mercado capitalista no es un mercado que obedezca a ninguna ley de oferta y demanda. El mercado capitalista obedece a otros principios. Esos principios los podemos hablar dentro de un momentico, para que ustedes vean que el mercado petrolero no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Pero como lo que es aplicable al mercado petrolero es aplicable a cualquier mercado. Entonces, aquí se ha demostrado de esa manera dramática que ese mercado ciego, eficiente, independiente que nos han querido vender en el mundo globalizado no existe, ni nunca ha existido. Es un mercado sujeto a las presiones, a los dictámenes de los imperios y los centros de poder mundial con fines geopolíticos. Cuando usted ve el precio de los alimentos en las bolsas de Chicago, usted tiene que entender que esa es una fijación de precio que no tiene nada que ver con el mercado, que es una fijación de precio que tiene que ver con los intereses de dominación. Y esos intereses de dominación han transformado a los alimentos de la población en una supuesta mercancía
¿Para qué? Para ser un instrumento de sometimiento, de sojuzgamiento, de dominación y de saqueo de los pueblos del mundo. Queda claramente demostrado, reconocido por ellos, que Estados Unidos ha declarado una guerra contra las naciones que tienen una línea independiente y que además de eso son naciones que como la nuestra han abogado en el escenario internacional por la construcción de un mundo pluripolar. El mundo que estamos viendo nacer hoy día, el mundo que el año pasado eclosionó de una manera impactante y que lo pudimos ver con los acuerdos logrados entre Rusia y China en el primer trimestre del año pasado, como lo pudimos ver en la conferencia del BRIC y China aquí en América Latina, como lo pudimos ver en las conferencias de Shanghái en China a finales del año pasado, donde se llegaron a acuerdos extraordinarios en todos los planos de la cooperación que puede haber entre pueblos libres y soberanos. Y que se sigue manifestando abiertamente en la conferencia que acaba de terminar, donde participó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una comunidad que es parte del legado de Chávez, que es parte de la visión estratégica y geopolítica de nuestro libertador Simón Bolívar, y que participó en una conferencia de intercambio recíproco con China, y donde se llegaron a firmar acuerdos de 250.000 millones de dólares. Pero lo más impresionante de esos acuerdos no es que sean de 250.000 millones de dólares. Lo más impresionante de esos acuerdos es que esos son unos acuerdos a 10 años. ¿Y por qué son impresionantes esos acuerdos a 10 años? Porque a principios del año pasado se firmó un acuerdo energético, el más grande que se ha firmado en la historia de la humanidad, y que transformó a partir de ese momento lo que es la visión estratégica de los grupos de poder mundial, porque liquidó las esperanzas que tenía el imperio de controlar el mercado energético mundial del siglo XXI, que es el mercado del gas. En la energía del siglo XXI no va a ser fundamentalmente el petróleo. No es el petróleo el que va a controlar el mercado energético mundial en el siglo XXI. No es la energía que va a ser utilizada mayoritariamente y preferencialmente en el siglo XXI. Probablemente durante el primer tercio y quizás durante la primera mitad del siglo XXI todavía el petróleo sea la energía más utilizable. Pero el gas es la energía del futuro. Y cuando entre China y Rusia se firma un acuerdo por 400.000 millones de dólares para el suministro de gas de Rusia a China por 30 años y se firma con un acuerdo económico donde de esas negociaciones el dólar estará ausente y se pagarán las transacciones que se realicen de esos convenimientos, bien sea en rublos rusos o en yuanes chinos, le están diciendo al mundo, o se está fijando en el mundo por primera vez, un mercado energético donde no es el dólar el que lo controla. El petrodólar es el que maneja, y ya vamos a ver por qué el petrodólar es importante, porque precisamente eso es lo que permite que esta guerra económica se haya desatado. Entonces, el gas dólar no existe, ni podrá existir. No es el dólar la divisa a través del cual se va a controlar el mercado gasífero, cosa que sí sucedió con el petróleo. Eso significa que el poder imperial, ese poder hegemónico imperial, ha sido colapsado, está fracturado, no tiene la misma fuerza para imponerse para el control de ese gran mercado energético del siglo XXI. Y ese acuerdo que tiene esas magnitudes, que tiene esa potencialidad, que tiene esa significancia, fue por 400.000 millones de dólares. Y a 30 años. En cambio, el acuerdo con la CELAC es de 250.000 millones de dólares y a 10 años. Si nosotros hiciéramos un ejercicio elemental, que no necesariamente es así como funciona la economía, sino simplemente para hacer una reflexión política, si nosotros hacemos una extrapolación del acuerdo de la CELAC de manera lineal a 30 años, el monto entonces sería de 750.000 millones de dólares. ¿Qué lleva a China a firmar un acuerdo con la CELAC de esta magnitud? Hay que verle la cara a lo que significa 250.000 millones de dólares
en inversión en 10 años en América Latina. ¿Quién podía invertir eso? ¿Quién podía fortalecer a la CELAC? ¿Quién podía jugar en el tablero geopolítico de América de esa manera que no fuera China? ¿Y en qué condiciones queda los Estados Unidos cuando en América Latina el principal socio económico, comercial y estratégico pasa a ser a partir de este momento China y no los Estados Unidos? Eso nos muestra a nosotros cómo el proceso hegemónico imperialista se ha debilitado, cómo el mundo pluripolar, ese mundo del que nos habló Chávez, es hoy una realidad, y eso coloca a este señor Obama en un estado de desesperación como representante del imperio cuya función fundamental es mantener esa hegemonía mundial, es garantizar la supervivencia de ese imperio. En una condición como esa, no nos podemos nosotros impresionar o sorprender porque ellos hayan decidido desatar una guerra económica contra los países que fundamentalmente son motores en el desarrollo de ese mundo pluripolar, dentro de los que nos encontramos los países que defendemos la soberanía como Venezuela, y que además de eso tenemos una fortaleza económica debida precisamente de la producción energética. Esa paciencia estratégica que lleva a un señor como Obama, que es el jefe de los torturadores de la CIA, que es el presidente de Estados Unidos, país que ha reconocido desde su propio Congreso recientemente que está lleno de torturadores, una conducta que ha privado siempre en el comportamiento de sus fuerzas militares y policiales. Ese Estado torturador que ha venido violando los derechos humanos en todo el globo terráqueo, ha anunciado sanciones contra Rusia y contra Venezuela, como parte de esa guerra económica, en su afán por derrocar, por debilitar, por golpear, por aislar, por impedir el acceso a financiamiento de estos países que están configurando el mundo pluripolar. Pero no solamente el imperio ha mostrado sus dientes y sus garras, no solamente es el imperio que ya ha dicho claramente que han impulsado esa guerra económica. Sí hay una guerra económica, sí la hay. Antes del imperio reconocer, como lo ha hecho Obama, que están desarrollando una guerra económica, habían puesto a correr toda una campaña de manejo mediático, de guerra psicológica, para intentar destruir las bases de apoyo de la República, del sistema político y del modelo económico que nosotros hemos venido desarrollando. Desde el 2013 hemos venido siendo objeto de una campaña de destrucción de la economía nacional. Desde que murió Chávez, cuando ellos vieron la oportunidad supuesta de acabar con la revolución bolivariana, desde ese momento empezaron ellos con este proceso de destrucción del aparato económico nacional, con la complicidad de empresarios nacionales, de políticos nacionales, de asociaciones supuestamente civiles financiadas de los Estados Unidos, y dentro de ese marco también participaron instituciones multilaterales asociadas a organizaciones como la OEA y a otras organizaciones que han estado al servicio de la dominación imperialista. Una de las matrices que ellos intentaron posicionar es que en Venezuela el modelo económico no funciona porque el Estado, en vez de ser un Estado productor, es un Estado que despilfarra. En vez de ser un Estado que estimule la producción, que financia a la burguesía, es un Estado que se dedica a despilfarrar la riqueza nacional. Y ellos han afirmado que Venezuela es un país tan derrochador que en los últimos 5 años las erogaciones del sector público tuvieron un incremento equivalente a 17 puntos del PIB y en el 2010 eso creció a 30.7% y que en el 2014 terminaría casi en un 50%. En otras palabras, que el Estado venezolano, lo que se generaba a través del trabajo de todos nosotros, era despilfarrado hasta el punto que ya para el 2014 la mitad del valor del PIB
se iba a echar al cesto de la basura. económica. Aun Sí, cuando en ese periodo yo no los me ingresos cuenta nadie, provenientes que la gente de la ponga renta el petrolera coche y de la recaudación Es para eso. de impuestos también se incrementaran, se seguía entonces también incrementando el derroche. El gasto público fue superior y las cifras del déficit fiscal finalizaron en rojo, pero no dicen cuánto es. Rojo es un color. Si tú eres una persona seria, si usted está manejando un discurso serio, usted no puede decir que finalizaron en rojo. Usted me tiene que decir la cifra. Lo que se ha traducido en más inflación y desabastecimiento. En otras palabras, ellos posicionan la inflación y el desabastecimiento como responsabilidad del sector público, del Estado, porque el Estado es derrochador. Esa matriz ellos la fortalecen de diferentes maneras, a través de la prensa, a través de la web, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la matriz internacional, y tratan de convencer que eso es realidad, para predecir que la economía venezolana colapsaría en el 2014. En otras palabras, que nosotros en el 2014 colapsaríamos, y hoy nosotros tendríamos que estarnos sin empleo, sin comida, sin solución, andar como andan los pueblos europeos, como andan los españoles, como andan los italianos, como andan los grecos, como andan los irlandeses, como andan el 30% de la población de los Estados Unidos, que alcanza a más de 100 millones de personas que para vivir necesitan el cupo alimentario. Que nosotros estaríamos igual que ellos para el año 2014. Pero lo que ellos no dicen, que lo que ellos califican de despilfarro, no es tal. Es lo que hace este modelo económico, inversión social. Este modelo económico ha priorizado la inversión social, porque para el modelo económico desarrollado por nuestro comandante Hugo Chávez, la prioridad somos los seres humanos. La prioridad no es la empresa privada ni la burguesía. La prioridad son los niños. La prioridad son los ancianos. La prioridad eres tú y soy yo. Por eso la revolución bolivariana incrementó el gasto social hasta alcanzar 772.000 millones de dólares. Nunca en la historia de este país un gobierno había invertido tamaña cantidad de recursos para el beneficio de su pueblo. Venezuela invierte 10% de su PIB en educación. El 72% de los niños asisten a guarderías públicas. El 85% de los niños en edad escolar asisten a la escuela. 1 de cada 3 venezolanos está inscrito en algún programa educativo. Hoy más de 10 millones de venezolanos están estudiando. Busque un país en América Latina donde prácticamente el 33% de su población está estudiando. Venezuela es hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad, según el coeficiente de Gini. De 387.000 ciudadanos que recibían pensiones en 1998, pasamos a 2,1 millones recibiendo pensiones de vejez. La desnutrición es hoy tan solo de un 5%, y que la desnutrición infantil, que alcanzó el 7,7% en el 90, hoy es el 2,9%. Este es un país donde usted puede ir caminando a la vejez y saber que usted, cuando llegue a tener una edad que le corresponda, recibirá del Estado la atención apropiada y gratuita, y además recibirá su pensión, cosa que no ocurre en el modelo capitalista que ellos quieren imponerle al país, cosa que no ocurre ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en esos países. La mortalidad infantil se redujo de 25 por 1000 a solo 13 por 1000. El 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia. En 1998 había 18 médicos por 10.000 habitantes, hoy hay 58. Los gobiernos anteriores construyeron 5.081 clínicas a lo largo de 4 décadas, mientras que en tan solo 13 años el gobierno bolivariano construyó 13.721. Barrio adentro, el programa de atención primaria que recibe la ayuda de más de 8.300 médicos cubanos, con sus 7.000 clínicas, ha salvado aproximadamente a 1,4 millones de vidas. En el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medicamentos gratuitos
de alto costo para tratar 139 patologías como el cáncer, la hepatitis, la osteoporosis, la esquizofrenia. Hoy hay 34 centros de tratamiento de adicciones y hay muchísimos más programas que podríamos enumerar acá. Eso no lo dicen, es allí donde está lo que ellos llaman el derroche. Esto es lo que ellos llaman derroche. Esto es lo que a ellos les duele, que los recursos de la patria se hayan destinado en su gran mayoría a la atención del pueblo. Eso es lo que ellos no quieren, porque estos recursos quieren ellos seguírselos robando, como lo hicieron a través de toda la historia venezolana. Esa campaña destructiva e inicio de esa guerra económica tuvo como matriz a la CEPAL, y que es la Comisión Económica para la América Latina. Será la Comisión de Colonización Económica. Ellos tuvieron la osadía de publicar un estudio donde para el año 2014, de todas estas economías que constituyen los países de América Latina, Venezuela era el único país que terminaría con su PIB en valores negativos. Un país con la fortaleza económica que tiene Venezuela, y sería el único país de toda América Latina que terminaría con un PIB negativo. Es decir, el desastre. Eso lo vendieron ellos y lo publicaron y utilizaron a la CEPAL para iniciar esta guerra desastrosa contra Venezuela. Colocaron que el 0.5% de PIB que ellos predecían era el desastre para Venezuela. Y así se lo vendieron a la población. Por supuesto, como la población no tiene elementos para entender estos lenguajes técnicos que son escabrosos y que tienen como único objetivo engañar a la población, ocultarle a la población la verdad, la población entonces se ve afectada, se ve indefensa ante esa ofensiva mediática. Pero lo que ellos no le dicen a nadie es que en el año 2009, por ejemplo, Estados Unidos cerró su año con un PIB que descendió por debajo de 8 puntos, menos 8. Pero para Estados Unidos no fue un desastre. Pero si su predicción de que Venezuela cerraba con un PIB de menos 0,5, era un desastre. Era el acabose, era la negación del modelo económico venezolano, el fracaso de la revolución bolivariana. Pero ellos nunca han dicho que el modelo imperialista es un fracaso. Nosotros vemos cómo el PIB de los Estados Unidos en el segundo trimestre del 2009 cerró en menos 8, pero en el tercer trimestre del 2009 estuvo por debajo de menos 5. Y sin embargo vemos cómo repetitivamente a lo largo de todos estos años el PIB de Estados Unidos aparece con trimestres donde ha tenido valores negativos. Pero lo que es más dramático, durante todo el año 2013, Estados Unidos no tuvo un desempeño económico aceptable. Estuvo alrededor de 0 crecimiento. Y usted no ve la prensa, usted no ve la CEPAL, usted no ve a nadie señalando de que el modelo norteamericano es un modelo fracasado, de que el modelo europeo es un modelo fracasado. Todo lo contrario, es el que nos venden a nosotros. Bueno, aquí tienen ustedes el PIB de Alemania. ¿Usted ha escuchado que el modelo alemán ha fracasado? Alemania cerró el 2009 con un PIB, miren, que está por debajo de 5, casi en menos 6. ¿Y usted escuchó en alguna parte de la prensa mundial algún economista, algún sabio de esto, diciendo que el modelo alemán está fracasado? No, todo lo contrario, el modelo alemán es la locomotora europea. Hay que ser como los alemanes. ¿Ah? ¿Y cómo está Alemania? Mire cómo cerró 2013, o sea, 0,12, 0,15 de crecimiento. Y eso es una catástrofe. O sea, que tú crezcas 0,15 décimas con respecto al año pasado, es prácticamente un estancamiento. Es decir, tu economía no creció. Y eso es un modelo fracasado. Si eso es así para nosotros, más válido es para ellos. Aquí, para que ustedes vean, tienen el PIB del 2012 de los países del G20. Miren, Australia 0,30, Brasil 0,10, Canadá 0,70. Tasa de crecimiento trimestral. Italia menos negativo. Rusia no tenía crecimiento en ese trimestre. Corea del Norte 0,90, España 0,50, Suiza 0,60. Prácticamente la mayoría de esos países en ese periodo del 2012 no tuvo crecimiento y colapsaron. Veamos lo de la tasa de crecimiento trimestral de
los países de Latinoamérica, en los trimestres que ellos especifican allí, y fíjense que en América Latina hay países que tuvieron trimestres de crecimiento como de 9,94. República Dominicana en el primer trimestre del 14 tuvo menos 13,44. Menos 13,44. Venezuela en el tercer trimestre del 2013 tuvo un crecimiento de 6,9. Entonces, cuando se habla del PIB, se debe especificar y se debe tener claro de qué es lo que se está hablando. Ellos manejan esos conceptos para utilizarlo en su guerra mediática. Lo que ellos no le dicen al pueblo venezolano, lo que ellos no tocan en toda su argumentación, es que cuando nosotros asumimos la conducción de la República en el año 99, el PIB de Venezuela en el 98 había sido de 91.338 millones de dólares. Y en el 2013, ese año pasado, antepasado, donde asesinaron a más de 40 venezolanos, donde desconocieron el triunfo legítimo de Nicolás Maduro y donde trataron de impulsar a la patria por el camino de la destrucción para satisfacer los intereses imperiales. Ese año, a pesar de todo eso, Venezuela obtuvo un PIB de 438.283 millones de dólares. Es decir, que Venezuela del 99 al 2013, ¿cuántos años son? 14. En 14 años había más que cuadriplicado su PIB. Esto solo lo han hecho pocos países del mundo en un periodo tan corto. Le puedo decir que países como China, que son países con las más altas tasas de crecimiento en las últimas décadas en el planeta y que han batido todos los récords de expansión económica de cada 9, 10 años. Y Venezuela cuadriplicó, eso solo lo habían hecho pocos países, entre ellos Libia, la que fue destruida. Y ahora Venezuela, la que quieren destruir. Eso no lo dicen ellos. ¿Cómo un modelo económico va a fracasar si ha cuadriplicado su PIB en 13 años? Hay que ser bien sinvergüenza para decir que el modelo económico venezolano ha fracasado. Me van a disculpar la expresión, pero hay que ser bien pendejo para creérselo. Miren, aquí tienen ustedes cómo se movieron las reservas internacionales después de la muerte de nuestro comandante Chávez. En el 2013... las reservas internacionales en enero del 2013 venezolanas estaban en 28.000 millones de dólares, casi 29.000 millones de dólares. Pasó todo el 2013, los que tenemos memoria clara sabemos todo lo que sucedió en el 2013, sabemos cómo sabotearon el país, sabieron cómo intentaron derrocar al presidente, sabemos todo lo que hicieron, asesinatos, saboteo, bloqueo económico, acaparamiento, sabemos todo lo que sucedió, infiltración de paramilitares, hicieron de todo. En el 2013. Nosotros que teníamos una conmoción por la muerte del líder, que teníamos esa inmensa tristeza, cerramos ese año con 21.478 millones de dólares de reserva. De 28.000 a 21.000. Porque ese año nos tocó a nosotros pagar la deuda, pagar los compromisos de la deuda. Tuvimos que pagar 7.000 millones de deuda pública externa. Fíjense que el país utilizó las reservas para pagar la deuda. Si nosotros a esta reserva le restamos el monto de la deuda, prácticamente nos queda esta cantidad. Tuvimos en un momento de debilidad extrema, porque estábamos totalmente conmocionados por la muerte de nuestro comandante, que ellos hicieron y avanzaron mucho en ese proceso de desestabilización, que reaccionamos en la última parte del año a la guerra económica, ¿se recuerdan? Que tuvimos entonces que sacar el ejército a la calle para lograr que las tiendas pudieran venderle a la gente los productos. Fue el año en que subieron una nevera que valía 7.000 bolívares a 100.000 bolívares, ¿no se recuerdan? Ese año nosotros pagamos la deuda con las reservas y cerramos el año con una reserva de 21.478 millones de dólares. Si nosotros no hubiéramos tenido esa fortaleza, nos deslizamos por un túnel seguro de destrucción. Pero esa fortaleza la heredamos de Chávez. Empezamos el 2014 entonces con 21.000 millones de dólares de reserva y lo terminamos prácticamente con la misma cantidad, pero pagamos 6.418 millones. En el 2014, con todo lo difícil que ha sido, nosotros hemos pagado todo
los compromisos de deuda externa y hemos mantenido intactas nuestras reservas internacionales. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en mejores condiciones hoy a las que estábamos en el 2013. En el 2013 tuvimos que hacer uso de las reservas para pagar. En el 2014 no tuvimos necesidad de eso. Para que ustedes vean cómo ha sido lo que les estoy diciendo a través del proceso de la revolución. Para el año 2006, cuando el comandante Chávez gana las elecciones, comienza un nuevo mandato que fue su último mandato. El comandante, con esa claridad estratégica que lo caracterizaba, sacó a Venezuela del Fondo Monetario Internacional y pagó toda la deuda. Y nosotros en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010 y en el 2011 prácticamente no tuvimos deuda. Ahí están los pagos. Eso no lo dicen ellos, que tuvimos 5 años siendo el país de América que no pagaba deuda. Uno de los escasísimos países del mundo que no pagaba deuda. Podíamos estar en un club que lo integraban escasísimos países, entre ellos China. ¿Y eso qué es? ¿Debilidad o fortaleza? Pero el comandante Chávez, con la fortaleza que teníamos, lanzó un programa para seguir despilfarrando, según ellos, los recursos nacionales. Y ese programa se llama la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Y cuántas viviendas se han construido desde entonces? Esas miles, cientos de miles de viviendas requieren inversión. Parte de esa inversión se tuvo que negociar en préstamos a otros países, no a la banca internacional, no al Fondo Monetario. Y esos recursos empezaron a generar nueva deuda. Y esa nueva deuda es la que se está pagando. Incluso hay un cronograma de pagos establecidos donde están las cuotas establecidas anualmente. Y resulta justamente que en este periodo es que nos toca abonar las contribuciones más altas. Y sin embargo nosotros la hemos solventado y la vamos a seguir solventando. Eso es una fortaleza que tiene este país en lo económico. Pero a pesar de todo eso, que ellos lo conocen, ellos fueron tan agresivos que tuvieron la cachaza y la desvergüenza de amenazar o de desvirtuar o de desvalorizar o de demonizar la relación económica entre los países de América Latina, incluida Venezuela, con China. Y pudieron escribir y poner a rodar en toda América Latina un informe de la CEPAL, donde ellos decían que si China tenía un menor crecimiento al previsto, las economías de América Latina estarían en grave riesgo de estabilidad. Hay que ser verdaderamente un farsante para anunciar y titularizar una afirmación como esta. Y lo vamos a ver por qué. China es un país que viene experimentando un crecimiento sostenido a lo largo de muchos quinquenios. Aquí simplemente le traemos del 2007 al 2013. Las tasas de crecimiento de China trimestral. Miren, en el primer trimestre del 2007 China creció el 14%. El 14%. Pero hay que ver lo que es el 14% por una economía billonaria. El 14% por una economía que se mueve en millones de dólares anuales. El segundo trimestre del 2007 creció el 15%. Y China creció por encima del 12% durante el 2007. Más bien, para China era un problema seguir creciendo a esa magnitud y tuvo que generar una política para ralentizar el crecimiento y bajarlo como meta a tasas de crecimiento alrededor del 7%. Y China ha venido creciendo todos los años. Y en el 2009, cuando se generó la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis profunda que arrastró a este imperio al nivel que tenemos hoy, China creció el 7%. Todos ellos decreciendo, en crisis, auxiliando bancas, produciendo dinero de papel, y China creciendo. Y China ha crecido durante todos estos años a los niveles que ustedes ven allí. ¿Y usted cree que la CEPAL no sabe eso? ¿Que esos economistas de la CEPAL no saben? Ah, pero ellos aseguran que nosotros no sabemos esto. Y entonces nos lanzan una campaña donde nos dicen, si China no crece en lo estimado, los países de América Latina estarían en grave peligro.
¿Se dan de cuenta de cómo se monta un discurso para engañar a los pueblos del planeta? Para que tengamos esto más claro, aquí hay una tabla que compara el crecimiento de China por año con el crecimiento de los Estados Unidos. ¿Con quién haría usted negocio si usted fuera un país soberano? ¿Con un país que tiene estas tasas de crecimiento que se reflejan en azul o con el que las tiene en rojo? ¿Quién es mejor socio? Y si es un socio que le respeta en condiciones de igualdad, ¿con quién haría usted negocio? Obviamente, con el que tiene las tasas de crecimiento en rojo. Ese es el modelo exitoso. La base con el que tiene las tasas en azul. Ahora, el que tiene las tasas en azul es Estados Unidos. En el 2008, Estados Unidos entró en recesión y China creció el 9,6%. Y ahí van, ustedes ven todas las tasas. Entonces, ¿cómo es eso de que es peligroso hacer negocio con China? ¿Cuál es ese cuento? Para que no nos quede duda, aquí tenemos la comparativa de las tasas de crecimiento de China y de los Estados Unidos desde 1990 hasta 2014. China viene en azul, Estados Unidos en anaranjado. China representa hoy en día la primera economía del mundo. Aquí vemos cuando se cruzan y China pasa a ser hoy la primera economía del mundo. China representa el 16,4% del Producto Bruto Mundial contra 16,2% de los Estados Unidos. En 1980, Estados Unidos representaba el 22,3% y China solo el 2,3%. En el año 2004, Estados Unidos todavía parecía estar ubicado en un clima difícil de alcanzar, con el 20,1%. En el 2004, hace apenas 10 años. Y China crecía al 9,1%. En 10 años más se equilibró la balanza y de acuerdo al pronóstico del Fondo Monetario Internacional, la diferencia a favor de China aumentará en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el modelo exitoso? ¿El norteamericano? ¿El europeo? Ese es el modelo económico exitoso que ellos nos venden. No se trata solo de China superando a los Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos claramente un grupo de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, constituyen por sí un nuevo G5. Y la suma de los PIB de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es superior al actual G5. Es decir, que el G5 de la Unión de Europa y los Estados Unidos ya no es el famoso G5, ya hay un nuevo G5 que los supera en producción económica, más fuerte que ellos a nivel económico. Es decir, estamos ante una nueva potencia mundial en la economía y ante un nuevo G5 en la economía. Es decir, el PIB de Rusia, de Brasil, de India, de China y Sudáfrica es superior al PIB del famoso G5. Bueno, aquí lo vemos, mire, en esta gráfica que está aquí. El G5 tradicional lo constituye Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra y Francia. Alemania, Japón, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. El famoso G5. Y resulta que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han obtenido un mayor PIB como grupo que ese G5 y lo vemos aquí. O sea, no solamente es que China ha superado a los Estados Unidos, sino que el BRICS ha superado al G5. Para que no nos quede duda de lo que está pasando en el mundo, cuando China sustituye a Estados Unidos como primera potencia económica, lo que se genera a nivel planetario es un verdadero terremoto geopolítico. Es un verdadero crack, es la ruptura, es como cuando se quiebra algo de gran magnitud. Es la primera vez desde 1872 que Estados Unidos desciende del primero al segundo lugar entre las economías del mundo. Desde 1872 Estados Unidos era la primera economía del mundo. En términos económicos reales, China producirá este año 17,6 billones de dólares. Pero podemos decirle que no es desde 1872 que el mundo occidental es el jefe de la economía mundial. Hace más de 500 años, el eje de la economía mundial se ubicaba a ambos lados del Atlántico. Desde 1872 en los Estados Unidos y antes de 1872 en Inglaterra.
Es decir, que más de 500 años ese imperio sionista anglosajón dominó la economía mundial, dominó el planeta. Y ahora el eje gravitacional de la economía mundial se ha movido, se viene moviendo desde hace varios años. Pero ya es imposible que pueda seguir estando oculto. Y florece ante los ojos de todos nosotros. El nuevo centro de gravitación, el ombligo de la economía mundial, está en Asia. Y su capital es China. Nosotros podemos aquí ejemplificar por lo menos 17 aspectos de la economía mundial en las que China superó a los Estados Unidos. Donde quiera que usted mire, China domina. El gigante asiático sigue reforzando su liderazgo en la economía mundial. En la última década, la economía china ha crecido 7 veces más rápido que la estadounidense. El Fondo Monetario Internacional ya ha declarado a China como la mayor economía del mundo. Desde el año 2000, el PIB de Estados Unidos sigue disminuyendo de manera constante. Al contrario, el PIB de China lleva creciendo ya 14 años. Se calcula que la economía china será 3 veces más grande que la de Estados Unidos en el 2040. ¿Cuántos años faltan? 25 años. ¿Qué es eso? Un tiempo efímero. A la vuelta de la esquina en tiempos históricos. Si la dinámica sigue igual, en unos 30 años, un ciudadano chino promedio será más rico que un estadounidense promedio. Desde el 2005, Estados Unidos ha gastado aproximadamente 1,1 billón de dólares en productos y servicios de China, mientras que China tan solo ha empleado unos 300 mil millones de dólares en productos y servicios estadounidenses. El déficit comercial de Estados Unidos con China es ahora 27 veces mayor a lo que era en 1990. Desde que el país asiático entró en la Organización Mundial de Comercio, este índice aumenta un 18% al año. En 2010, China desbancó a Estados Unidos como mayor consumidor de energía de todo el planeta. Unas 46.000 fábricas se han trasladado de Estados Unidos a China desde que el gigante asiático entrara en la Organización Mundial de Comercio, es decir, desde el 2001. China se ha convertido en el principal productor mundial de aerogeneradores y paneles solares. El país asiático controla el 97% de los llamados materiales raros, elementos muy importantes para la producción tecnológica e industrial. Las exportaciones de alta tecnología de China son 2 veces mayores que las de Estados Unidos. China dispone del mayor mercado de coches nuevos del mundo. China tiene más reservas de divisas que cualquier otro país. China es el mayor productor y al mismo tiempo importador de oro. China está a punto de convertirse en el líder mundial en el ámbito de investigación científica y en el mayor solicitante de patentes. China produce 2 veces más algodón, 3 veces más carbón y 11 veces más acero que Estados Unidos. Pero, por si fuera poco, Paul Craig Roberts, ex secretario de los Estados Unidos, reveló que la reserva de oro de Estados Unidos, incluido el oro de otros países, se agotó. Es decir, se desapareció. Estados Unidos no tiene oro ni puede suministrarlo. Por eso ha obligado a Alemania a llegar a un acuerdo para que se comprometa a dejar de reclamarle el oro, ya que no puede entregárselo. Ha ordenado a su estado títere que se calle y emita una declaración. Bill Holter señala en un artículo publicado en Global Reserve que las enormes reservas de oro de China significan la bancarrota de Occidente. Indica Holter, citando a Alice Dar MacLeod, China reunió entre 1983 y 2002 unas 20.000 toneladas de oro. Al día de hoy, China posee más de 25.000 toneladas de oro. Según algunas estimaciones, puede llegar hasta 30.000 toneladas. Y sus propias refinerías proveen de otras 500 toneladas por año. Creo que eso se explica por sí solo. El acuerdo de gas entre Rusia y China, del que le hablé al inicio de este taller, cambiará el sistema financiero mundial. El 21 de mayo pasado, durante la visita a Pekín del presidente ruso, Vladimir Putin, quedaron formalizados 2 contratos históricos. Uno entre los gigantes estatales rusos y chinos Gazprom
y CNPC, que asciende a 400.000 millones de dólares y estipula el suministro de combustible del país asiático durante 30 años a partir de 2018. Otro entre el Banco de China, uno de los 4 mayores bancos estatales del país, y el BTB, el segundo grupo bancario más grande de Rusia, incluye efectuar los pagos mutuos en sus divisas nacionales. Exactamente lo que les comenté al principio. El acuerdo de gas entre Rusia y China cambiará la infraestructura financiera de todo el planeta. La unión de Rusia y China es peor que la Guerra Fría para los medios de Estados Unidos. En julio, el BRICS firmó el acuerdo de creación de su Banco de Desarrollo. También se los comenté al comienzo de esta presentación, que se formará sobre una base paritaria y la sede estará ubicada en Shanghái. Está previsto que tenga un capital inicial autorizado de 100.000 millones de dólares y un capital suscrito de 50.000 millones. Se presenta como una alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Estos países están considerando crear el BRICS de oro. Cuando el BRICS de oro sea lanzado, nosotros estaremos en la presencia del derrumbamiento definitivo y total de este imperio que ha dominado al mundo por más de 500 años. Le abriremos una nueva era a la humanidad. ¿Y por qué se va a lanzar el BRICS de oro? Por todo lo que hemos visto. Si ya los acuerdos energéticos no va a ser controlado por este imperio porque no van a poder hacer un dólar que controle el gas. Ya vemos que los contratos de gas permiten el flujo de nuevas divisas, el pago con monedas nacionales. Y así como China firmó ese acuerdo gasífero con Rusia, China en el marco del BRICS, no podemos olvidar que está Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. La India tiene 1.100 millones de habitantes, forma parte del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia es también parte del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. China es también parte del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y son los principales consumidores a futuro de estas energías, porque son las economías que, como vemos, están emergiendo. Entonces, si ese inmenso mercado que representa Asia transfiere todas las negociaciones comerciales en BRICS de oro, entonces las transacciones para ese mercado energético no tienen por qué realizarse en yuanes, ni en rubro, ni en rupia, sino que se hacen en el BRICS de oro. Para eso es probablemente que se va a crear el BRICS de oro. ¿Para qué? Para homogeneizar desde una vez el mercado energético del futuro, que es el mercado gasífero. Y queda totalmente fuera, como ya les anuncié, este imperio de ese desarrollo económico. Por eso el BRICS de oro sería el jaque mate para el dólar. La siguiente. Aquí tienen ustedes ahora una organización de cooperación de Shanghái que en su última conferencia que tuvo el año pasado se transformó en lo que venía diciendo el camarada Jorge Weinstein desde hace ya cierto tiempo, se transformó de manera definitiva en el supergigante inesperado. Un supergigante que nadie había convocado y que nosotros estudiamos aquí en el 2008, ¿se recuerdan? Bueno, ahora ese supergigante acaba de abrirle la membresía a todos los países invitados y ahora se le incorporó la India, Pakistán, Irán y Mongolia. Ya todos los países que forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái son miembros plenos. Entonces esto configura un inmenso territorio y una inmensa alianza económica, política y militar, porque la Organización de Cooperación de Shanghái realiza ejercicios de cooperación militar. De lejos es mucho más poderoso que la Comunidad Económica Europea y es de naciones emergentes con una inmensa riqueza en energía. Todo ello ha llevado a que la fortaleza china haya impulsado al país de Oriente a generar una vía comercial por encima de todos los intentos de ahogar su economía que ha hecho el imperio sionista anglosajón. Y así como hicieron en el pasado y construyeron el gran gasoducto del siglo que va de Turkmenistán hasta la provincia de Xinjiang en China, atravesando Turkmenistán, atravesando Uzbekistán, atravesando Kazajstán, por más de 4.000 kilómetros, para no tener que pasar con ese gas y ese petróleo del mar Caspio a través del Océano Índico y el estrecho de Malaca, que es controlado por las bases militares yanquis. Hicieron ese inmenso oleoducto y esas inmensas tuberías de gasoducto por vía terrestre. Pues ahora han construido desde Xinjiang un ferrocarril que va hasta Madrid, España. Y ese ferrocarril fue inaugurado el año pasado. Tardó 33 días recorriendo todo ese territorio y transportó 1.000 toneladas de producto. Y ahora han desarrollado la vía terrestre que atraviesa Rusia
que atraviesa una gran cantidad de países, con lo que se enlaza China y a través del cual desarrolla una vía comercial expedita. Eso ha llevado a China a posicionarse en Europa. Eso no lo dicen. China, miren, se reunió con 16 países de Europa que no forman parte de la Unión Europea y creó un acuerdo comercial que se llama el acuerdo de 1+16. Uno es China más 16 países europeos que no son de la Unión Europea, no forman parte de la Unión Europea. Y China con esos países negocia en yuan, no en dólares, y financia proyectos e impulsa la economía de esos países europeos. Ya 40 bancos centrales del mundo han firmado SWIFT de intercambio con China. Es decir, acuerdos. ¿Para qué? Para la transferencia de divisas. En otras palabras, acuerdos para la banca electrónica, para el pago de mercaderías en yuanes. En Inglaterra, en Alemania, ya el CNBC chino, el banco chino, tiene su sede y se hacen las transacciones. El banco chino abrió sus puertas en una ciudad alemana de las más importantes desde el punto de vista comercial. Y los acuerdos comerciales de China con todos estos países son colosales. Si eso lo vemos que está ocurriendo en el mundo desde el punto de vista de lo que es el proceso evolutivo de la economía mundial, vemos por otro lado cómo la deuda de Estados Unidos ya alcanza 18 billones de dólares, 18 millones de dólares. Esto es absolutamente impagable. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora? ¿Cómo paga esta deuda? La deuda de cada persona en Estados Unidos es de 56.384 dólares. La deuda de cada familia asciende a 153.726 dólares. La deuda externa de los Estados Unidos asciende a 18 billones de dólares. Siendo esta la deuda externa de los Estados Unidos y siendo esta la deuda total, es decir, la deuda que tiene Estados Unidos, que le debe a otros países, más lo que debe internamente, cada ciudadano de los Estados Unidos debe 186.223 dólares. Y cada familia debe 729.257 dólares. Esa es la realidad de los Estados Unidos. El 35% de los estadounidenses necesita bono de alimentación para poder comer. Aquí tenemos nosotros la deuda de la mayoría de los países que configuran el imperio. Fíjense que toda la deuda, esto era para el 2012, pero aquí hay algo que es importante que nosotros podamos visualizar, vean. Deuda de los Estados Unidos y deuda de la Unión Europea. La deuda de los Estados Unidos igual a la de la Unión Europea, pero en la Unión Europea no aparece el Reino Unido. Es decir, la deuda de la Unión Europea más Inglaterra es del orden de los 25 billones de dólares. Esa es la economía, ese es el modelo económico que nos venden a nosotros. Aquí no hay nadie que tenga una costilla sana, miren. Y para que lo veamos en gráfica, aquí tenemos deuda externa, y es importante que eso lo tengan claro. Deuda externa es lo que se debe al exterior, es decir, el financiamiento que se recibe fuera del territorio nacional, que proviene de cualquier fuente fuera del territorio nacional. Eso es deuda externa. Y deuda interna es la que se contrae adentro. Entonces Estados Unidos tiene una deuda externa mayor que su PIB. Es decir, que Estados Unidos no mueve en su territorio una cantidad de recursos suficiente que permita ni siquiera pagar lo que debe. Todo lo que ellos hacen este año no le alcanza para pagar todo lo que deben. Es decir, están quebrados. Y estamos hablando solo de la deuda externa. Pero si a eso le suman la deuda interna, Reino Unido, imagínense ustedes, miren, el PIB del Reino Unido y la deuda. El PIB de Alemania, Alemania y la deuda. Francia, en todos esos países, excepto China, vean el PIB de China y vean la deuda externa de China. Excepto China, está en condiciones apropiadas. Japón, uno dice, bueno, sí, tiene un PIB alto y una deuda externa baja. Podría ser Japón un país que estuviera en condiciones económicas favorables. Pero ya vamos a ver más adelante. Sigamos con la lámina. Aquí vemos deuda externa más deuda pública. La deuda externa la tenemos aquí otra vez en el mismo color. Y la deuda pública en amarillo. Si usted le suma la deuda externa a la deuda pública, tiene la deuda total. Alemania, usted le suma la deuda interna a la deuda externa, ni siquiera el PIB da para cubrir la mitad de lo que ellos deben. Y cuando usted gana 100 bolívares y debe 200, ¿cómo está usted? ¿De qué vive? De trampas, de trácala, de préstamos, de cualquier cosa, menos de una actividad productiva. Francia, miren, deuda externa, deuda pública, PIB.
Italia, España, Holanda, Bélgica, Grecia, Portugal. Pasa la siguiente. Todos esos países, excepto China, están quebrados. Japón, que tenía una deuda externa baja con respecto a su PIB, vean la deuda interna. Cuando usted suma la deuda externa más la interna, Japón también está, pero súper quebrado. Solo China es un país económicamente solvente. Y estos sinvergüenzas le dicen a uno que si China deja de crecer un 7%, que cómo es posible que Venezuela esté haciendo negocio con China. ¿Qué hace Maduro en China? Tiene que estar en los Estados Unidos, tiene que estar en Francia, tiene que estar en Inglaterra, pero ¿cómo va a estar en China? Ahora resulta que China es la única economía solvente de todos esos países. Pero para que no quede la duda del desastre económico de estos países, la Comunidad Económica Europea aprobó hace 2 años que todos sus países miembros debían incluir en el cálculo de su PIB todo lo proveniente de la prostitución y el tráfico de drogas. Así que usted, si es una prostituta en España, usted tiene el mismo derecho económico que tiene un maestro de escuela, que tiene un trabajador de una panadería, que tiene cualquier persona que haga otra actividad económicamente válida. Y si usted es un narcotraficante que en España vende droga, pues tiene los mismos derechos económicos que cualquier ciudadano español. Entonces en España, en Portugal, en Francia, en Italia, el PIB de los últimos 2 años ha estado fortalecido. ¿Por qué? Por los cálculos que ellos hacen de lo que se mueve y se genera en la venta de droga y en la prostitución, es decir, en la corrupción infantil, en la prostitución infantil, en la trata de blancas, porque la prostitución incluye todo eso. La corrupción de menores, el tráfico de menores. Sorprendentemente, el PIB de España, cuando se le aplicó esto, se incrementó en un 5%. 26.193 millones de euros en 2013 y suma 1,049 billones con el nuevo cálculo del INE para medir la economía. Este incluye actividades como tráfico de drogas y prostitución. España incrementó su PIB por las drogas y la prostitución en 9.188 millones. El Reino Unido lo incrementó en 12.280 millones de euros. Italia lo incrementó en 30.000 millones de euros. Esa es la economía, el modelo económico que esta burguesía pátrida nos está vendiendo y quiere imponerle a los venezolanos. Según la opinión que sostienen numerosos especialistas del análisis internacional, el imperio se ha encaminado inequívocamente hacia la fabricación de lo que mejor sabe hacer como superpotencia. Una crisis global que, según su razonamiento, puede ser el único modo de contener su decadencia. El objetivo es generar caos, desorden, terror, en el límite de esta situación en el que la desesperación y la desesperanza se combinan para aceptar cualquier solución autoritaria. Las fuerzas imperiales y sus representantes en cada localidad o región se presentan como los salvadores, los que nos pueden librar del caos imponiendo el orden surgido desde el mercado, el orden sustentado en el miedo, la inseguridad y la renuncia a los derechos personales y comunales. Es la solución fascista. La caída drástica de los precios del crudo es parte de un plan a largo plazo de la élite transnacional para integrar en el nuevo orden mundial a los países que se resisten a perder su soberanía. Según el pronóstico del banco estadounidense Morgan Stanley, citado por la cadena CNBC, en 2015 los precios del petróleo seguirán cayendo y en el segundo trimestre podrían llegar hasta los $43 por barril. ¿Y a cuánto ha llegado? Ya casi llega a $43 por barril, recuperándose solo a los $48 en el tercer trimestre y llegar apenas a los $80 en el 2018. Ahí están los objetivos de la paciencia estratégica. Fíjense, los precios del petróleo venían oscilando con este comportamiento. Y vean cómo es la caída abrupta. Esto no es un comportamiento normal de ningún mercado. Esto es una manipulación grosera del mercado. Vamos a ver cómo lograron esta manipulación. Los precios del petróleo son un arma altamente eficaz de la guerra económica. Es usada por la élite transnacional. Esta caída es inducida y forma parte del plan a largo plazo. Fíjense cómo ellos manipularon el precio del petróleo. El precio del petróleo había alcanzado $145 por barril. Este era un precio extremadamente alto para el funcionamiento
medianamente de las economías europeas. Había que bajarlo. ¿Cómo hicieron ellos para bajar ese precio del petróleo? Ellos iniciaron la impresión de dinero sin sustento, sin respaldo, y masificaron a través de unos programas que llamaron de flexibilización cuantitativa, esto que ustedes ven aquí, QE, flexibilización cuantitativa, la producción de ese dólar. La Reserva Federal imprimía dólar sin ningún sustento, se lo colocaba a los bancos norteamericanos y europeos, pero esos dólares que ellos recibían eran para comprar los bonos que el mismo Banco Federal iba a emitir. Y de esa manera el Banco Federal validaba los dólares que entraban para prestárselo ¿a quién? Al gobierno de los Estados Unidos para que pudiera pagar y mantener el presupuesto y financiar la guerra. Y financiar todos los planes internacionales. Ellos empiezan a emitir esa flexibilización cuantitativa y en la medida que ellos van entregando dólares a la banca y la banca lo va comprando en bonos del tesoro y parte de esos dólares también son utilizados para financiar la industria del fracking, ellos logran aumentar en Estados Unidos la producción de petróleo y logran tirar el precio de 145 más o menos hacia abajo y lo estabilizan alrededor de 100 dólares. Mientras siguieron produciendo y manejando la flexibilización cuantitativa, el precio del barril se estabilizó alrededor de 100 dólares. Cuando ellos dejan el programa de flexibilización cuantitativa, el precio del dólar, del barril de petróleo, nuevamente cae. O sea, no hay más producción de dólares sin sustento porque no hay el programa de flexibilización cuantitativa. Y ahora, si no hay más producción de dólares, no hay más financiamiento. Y si no hay más financiamiento, el proceso de inversión sobre la industria petrolera merma, se desvaloriza todo lo que es el mercado financiero de la industria petrolera y el precio del barril de petróleo se viene abajo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, como yo les dije al principio, no depende de ninguna oferta y demanda. Depende fundamentalmente de 5 factores. El primero, el precio económico. El segundo, el precio financiero. El tercero, el precio geopolítico. El cuarto, el precio especulativo. Y el quinto, el que se basa en la información. El primero, el precio del mercado, el que podría fijarse por la ley de oferta y demanda. Pero ese precio casi nunca es el que determina el precio del petróleo. ¿Por qué? Cada barril de petróleo que se produce tiene un precio, según este precio económico. Si este barril de petróleo vale 10 dólares, por cada dólar en el mercado financiero se generan 60.000 dólares de derivados. Es decir, contrato sobre contrato. Así que si tú tienes un barril de petróleo que vale 10 dólares, tú tienes 600.000 dólares de derivados. Y esos derivados son contratos, son papeles, que a su vez se venden en el mercado bursátil. Yo te puedo vender un bono petrolero. ¿No? Te puedo vender un bono petrolero. Yo te puedo vender un contrato a futuro, ¿o no? Y el contrato a futuro se le fija el precio en función de ¿quién? Del barril. Pero como es a futuro, es un precio especulativo, porque nadie sabe si ese petróleo va a valer lo que está en ese contrato dentro de 6 meses. Entonces ese precio financiero forma parte del mecanismo que fija los precios del petróleo, pero el precio especulativo está conectado al precio financiero. Y el precio geopolítico, el que determina la situación geopolítica. Nosotros vivimos cómo la geopolítica afectó el precio del petróleo en varias oportunidades históricas. Las guerras del Medio Oriente, el cierre del estrecho de Hormuz, las tensiones con Irán, todo eso genera alteraciones geopolíticas. Y esas alteraciones geopolíticas generan impactos sobre el mercado petrolero. Entonces, el financiero, el especulativo, el geopolítico, el económico y el desinformativo también. El único país del mundo que tiene certificadas las reservas petroleras es Venezuela. Ningún otro país del mundo ha certificado sus reservas. Nosotros lo debatimos la vez pasada. De manera que esos países siempre dicen que esas son sus reservas y punto. Si ellos dicen que tienen 200.000 millones de barriles de petróleo, eso condiciona el precio del petróleo. Porque si realmente lo que tienen son 50.000 millones, y te digo que tengo 200.000 millones, el petróleo ahora es más barato. Pero si te digo que tengo 50.000, el petróleo es más caro. Mientras menos petróleo haya, más caro es el precio. Entonces, si yo manejo el valor de las reservas, manejo el valor del precio. Entonces, yo juego con las reservas, juego con el precio especulativo, juego con el geopolítico, con el financiero y con el real. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos jugaron con esto y tumbaron el precio del petróleo. ¿Qué mercado ni qué mercado? ¿Por qué lo hicieron? Porque tienen una sola estrategia. La estrategia de crear el caos,
La estrategia es cumplir en ese caso con algunos objetivos de corto y mediano plazo, que según ellos pueden cumplirse con un cierto periodo entre 2014 y 2015, y que es el detonante para que esos objetivos se puedan cumplir, es tirar los precios del petróleo hacia abajo, y eso permite crear, por una parte, pánico, desconfianza, temor, incluso desmoralización. Por la otra, favorecer las tendencias hacia la baja de los precios del petróleo que le permitan golpear a Rusia, a Venezuela, y en ese proceso a la ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELA, Mercosur y la OPEC. Están absolutamente claros en lo que están haciendo. Además, fortalecer la Alianza Pacífico, prolongación del ALCA, aislar a China y debilitar a los BRICS. Todo es un movimiento geopolítico vinculado con la baja de los precios del petróleo, las acciones del ejército islámico, la guerra contra Siria y las maniobras financieras, monetarias, mediáticas, psicológicas y militares. La desestabilización, las acciones terroristas, la guerra económica son parte de la guerra que las fuerzas imperiales han desatado. En Venezuela, donde vivimos una situación política y económicamente complicada por esa agresión, el descenso de los precios del petróleo complica extremadamente más esta situación. Incrementa las presiones para un retroceso, para un ajuste neoliberal que pueda conducirte a lo que ellos quieren, que es una derrota electoral en las elecciones que vienen a la Asamblea Nacional. La extrema derecha, aliada a las potencias imperiales, viene desarrollando otros planes que, además de la caída de los precios del petróleo, aceleren las condiciones para el derrocamiento del presidente Maduro y tratar de llevar al país por el camino de la violencia. Sin embargo, con todo y eso, nosotros acabamos de tener un año 2014 extremadamente duro, quizás un poco más duro que el 2013, pero sin embargo, fíjense, aunque el PIB cayó en el primer trimestre a menos 4.6 y se mantuvo a lo largo del segundo trimestre, ya para el tercer trimestre nosotros lo habíamos recuperado a menos 2.3. Y el cuarto trimestre, que termina en diciembre y que los datos aquí llegaron hasta noviembre, no estamos contabilizando diciembre, nos los tiene en menos 2.3. Si contabilizamos diciembre, donde tiene que haber, como es una cuestión tradicional, una mayor movilización de recursos, una mayor demanda de bienes y servicios, un mayor flujo de capitales, nosotros podemos estar cerrando el año en menos 1 y pico. O sea que a pesar de todo, la caída del PIB venezolano es muy pequeña, extremadamente pequeña para todo lo que hemos vivido, lo que significa que estamos en una situación difícil, pero no dramática. Es una situación donde hemos demostrado la fortaleza que ha tenido este país a lo largo del proceso y el verdadero éxito del modelo económico. Tan es así que a pesar de toda esa situación, el desempleo sigue cayendo. ¿Por qué? Porque no estamos en una crisis económica, estamos en una guerra económica. En una crisis económica lo primero que se afecta es el empleo. Se paralizan las empresas. Pero la Polar no produce, pero no votan los trabajadores. Los trabajadores de la Polar lo votaron, pero la Polar no produce. Porque no es una crisis económica, es una guerra económica. Entonces el desempleo no aumenta, lo que sucede es que el desempleo sigue bajando. Entonces, ¿cómo es eso que estamos en crisis económica? El modelo económico no sirve y seguimos generando empleo. Pero lo más impresionante es que ese empleo se está generando fundamentalmente en la población juvenil. ¿Cómo es que una de las víctimas fundamentales de toda crisis económica es la juventud? El mayor contingente de desempleados en una crisis económica, ¿quién lo da? La juventud. En nuestro caso, fíjense, en estos últimos 2 años hemos fluctuado, pero fíjate dónde estamos, con un empleo sostenido para el sector juvenil. Para que intenten comprender la magnitud de la agresión, lo que ellos quieren lograr. Ellos quieren lograr que la factura bruta petrolera de Venezuela se disminuya de 116.800 millones de dólares a 58.000. Ese es el objetivo político estratégico, esa es la paciencia estratégica, porque si nosotros tenemos 365 días al año produciendo 3.200.000 barriles de petróleo más o menos, que lo vendíamos a $100 cada uno, eso nos daba 116.800 millones de dólares de facturación bruta. Si todo el petróleo que producimos lo vendemos por barril. Pero si ellos con su guerra económica tiraron el petróleo aproximadamente alrededor de $50 por barril, nos están reduciendo la factura bruta anual de 116 a 58. Nos están saqueando el bolsillo. Esa es la guerra económica. Y para eso es que tenemos que estar preparados. Pero nosotros tenemos la inmensa fortaleza que esto nosotros lo superamos. Lo hemos venido superando. No han podido zumbarnos por el tobogán del desastre. Lo que le queda es la charlatanería mediática y la violencia. Las fuerzas imperiales han ido estimulando las guerras religiosas, las guerras tribales. Ambos factores han ido destruyendo a Libia e Irak como estados viables y ese es el modelo que están expandiendo por todo el Medio Oriente y con las especificidades de cada región, de cada país por el mundo entero. Así dividieron Sudán entre el norte y el sur, así planean fragmentar a todos los estados soberanos. Hasta ahora han fracasado en Siria y Líbano, donde Hezbollah y otros factores lo han impedido. Ese modelo con especiales particularidades es el que están impulsando en Venezuela. Nosotros ya hemos pasado por eso, o no se recuerdan del paro petrolero.
donde no teníamos ni gasolina, donde no había nada. Con la conciencia de este pueblo los vencimos y los vamos a vencer. Y en la crisis pasada del año 2009, cuando vino la debacle de la burbuja inmobiliaria, el precio del petróleo cayó a menos de $48. Y dejamos nosotros de financiar los programas sociales. Nuestra economía cayó sustancialmente durante ese año y el país se derrumbó. Nosotros ya hemos pasado por eso. Nosotros tenemos la fortaleza, la conciencia que nos construyó el camarada Hugo Chávez para enfrentar ese y cualquier escenario que el imperio nos plantee. Hemos tenido la solidaridad internacional, el Mercosur, el CELAC, el G77, más China, que son más de 130 países a nivel mundial. Solo nos queda cumplirle a Chávez, oír ese grito agónico del presidente Chávez, que siempre nos decía unidad, 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 más crítica y más solidaridad. Unidad, lucha, batalla y victoria. Esa es la consigna fundamental para ir a la batalla, para ir a la victoria contra este imperio y contra esta guerra económica. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.